La doctrina del milenio en la historia, basada en Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 20 del 1 al 10 se repite esta expresión, Kilia ete. Kilia en griego significa 1000 y ete significa años. Es decir, que ese será el reinado de Cristo en la tierra, dividido en 3 secciones, de acuerdo a Apocalipsis 20 del 1 al 10. La sección número 1 del 1 al 3 dice que Satanás será atado por 1000 años. Cuando Cristo regrese a la tierra, un ángel atará a Satanás por 1000 años. Del verso 4 al verso 6 dice que los santos que murieron en la gran tribulación serán resucitados para reinar con Cristo 1000 años. Y el verso 7 al verso 10 dice que Satanás será suelto por un breve tiempo después de los 1000 años y ocasionará una rebelión, y esa rebelión será aplastada por Dios. Notemos que del verso 1 al 10 se repite en varias ocasiones la palabra 1000 años. Será atado Satanás, 1000 años reinarán los santos, y después de los 1000 años Satanás será suelto. Es decir, que esa palabra en griego, kilia ete, confirma la doctrina del milenio, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 10. Pero de acuerdo a esa expresión, kilia ete, es decir, 1000 años, hay 3 puntos de vista en la iglesia cristiana ortodoxa con respecto a la venida de Cristo. El número 1 es el premilenialismo. Este punto de vista sostiene que Cristo volverá a la tierra literal y corporalmente antes que la edad milenaria comience, y que con su presencia un reino será instituido durante el cual Cristo reinará. El segundo punto de vista es el amilenialismo. A es un prefijo que indica no. Por lo tanto, el amilenialismo sostiene que no hay un futuro milenial o literal. La doctrina milenial sostiene que no habrá milenio literal en la tierra después de la segunda venida de Cristo. Por último, tenemos la doctrina del postmilenialismo, creado por Daniel Wattby en el siglo XVII y XVIII, teólogo inglés popular entre los teólogos del pacto de la época posterior a la Reforma, y ahora se asocia comúnmente con los calvinistas. Esta dice que a través de la predicación del Evangelio todo el mundo será cristianizado y traídos a la sumisión del Evangelio antes de que Cristo regrese. El nombre se deriva del hecho de que en esta teoría Cristo regresará después del milenio, por tanto es postmilenialismo. Este estudio está basado en el origen y desarrollo de estas 3 diferentes doctrinas, premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo, en la historia. Vamos a omitir en la edad medieval, pero empezamos qué creía la iglesia primitiva hasta el día de hoy, qué cree el cristianismo ortodoxo. Vamos a ver la doctrina del milenio en la iglesia primitiva. La primera referencia a la doctrina premilenialista fue dada por Papias, quien vivió entre el año 60 y 130. Este era un obispo de Hierápolis, en Frigia, Asia Menor. Él dijo: habrá un milenio después de la resurrección de los muertos, cuando se establecerá el reinado personal de Cristo sobre la tierra. Algunos padres de la iglesia, como Bernabé, solían asociar el séptimo día de Dios para el milenio. Por ejemplo, para Bernabé los 6 días de la creación correspondían a los 6000 años de la historia humana. Este periodo llegaría pronto a su fin y el séptimo día de descanso correspondería al milenio. Esto sería seguido por el 8º día, que correspondería a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Con respecto a esta doctrina, Bernabé dijo: observen esto, pequeños, lo que Dios determinó en 6 días significa que en 6000 años el Señor traerá todo a su fin, ya que para Él un día significa 1000 años. Por lo tanto, pequeños, en 6 días, es decir, en 6000 años, todo va a ser llevado a un fin. La iglesia primitiva sostuvo fuertemente la creencia de 1000 años del reinado literal de Cristo en Jerusalén. Justino Mártir, que vivió entre el año 100 y 168, escribió un libro, El diálogo con Trifón, y en ese libro él hizo referencia a un milenio literal. Él dijo:
Pero yo y quien quiera que desde todo punto sea un cristiano honrado, sabemos que habrá resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, la cual será edificada, adornada y ampliada, como lo declararon Ezequiel, Isaías y otros. Y además, cierto hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, predijo por medio de una revelación que se le dio que los que creyesen en nuestro Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén y después de esto se llevaría a cabo la resurrección general, o para decirlo brevemente, tendría lugar asimismo la resurrección eterna y el juicio a todos los hombres. Justino Mártir también enseñó que antes del milenio y la venida de Cristo, el anticristo sería manifestado para perseguir a los cristianos. Él dijo en este mismo libro, Justino Mártir dijo, hablando de Cristo, Él vendrá del cielo con gloria, cuando el hombre de la apostasía, quien habla cosas extrañas contra el Altísimo, se atreverá a hacer obras injustas en la tierra contra nosotros los cristianos. Para Justino Mártir, los cristianos gnósticos que se oponían a la enseñanza literal del reino milenial de Cristo eran unos impíos. Él dijo, algunos se llaman cristianos, pero son impíos, herejes impíos, enseñan doctrinas que son en todo sentido blasfemas, ateas y necias. Porque sí se han unido algunos que se llaman cristianos, pero que no niegan esta verdad. Pero yo y otros que somos cristianos rectos en todos los aspectos, estamos seguros de que habrá una resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén. Otro obispo de la iglesia primitiva que creía en el premilenialismo fue Ireneo. Ireneo enseñó que antes que Jesús venga a establecer su reino, el anticristo gobernaría por 3 años y medio. Y estos 3 años y medio finalizarían con la destrucción del anticristo en la venida de Cristo. Ireneo escribió en su libro Contra las herejías, pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, reinará por 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén. Entonces vendrá el Señor en las nubes del cielo, en la gloria del Padre, y lanzará a este hombre y a los que le hubieran seguido en el lago de fuego, e inaugurará para lo justo los tiempos del reino, esto es, el descanso, el santificado 7º día, y le devolverá a Abraham la herencia prometida, reino del cual el Señor declaró diciendo, vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. Ireneo también en su libro Contra las herejías manifestó que la gran tribulación fue rapto. Él dijo, cuando en el final la iglesia de repente sea arrebatada, de esto se dice, habrá tribulación, cual no la ha habido desde el principio ni la habrá. Y él citó Mateo 24:21. Pues esta es la última contienda de los justos, en el cual cuando ellos vencieren serán coronados con la incorrupción. El orden escatológico de Ireneo fue sostenido por muchos en la iglesia primitiva. Ireneo enseñaba, número 1, Cristo volverá, el anticristo será derrotado, los cristianos serán resucitados corporalmente, estos creyentes reinarán con Cristo sobre la tierra por 1000 años, los incrédulos serán resucitados después del milenio, el juicio final ocurrirá y Dios establecerá el estado eterno del cielo y el infierno. Por otra parte, Tertuliano dijo que la primera resurrección ocurriría antes del milenio. Tertuliano escribió un libro contra Marción, un hereje, y en ese libro él dijo, pero en verdad confesamos que se nos ha prometido un reino sobre la tierra, aunque antes que el cielo, solo que en otro estado de existencia, por cuanto ese reino será después de la resurrección, durante 1000 años, en la ciudad de Jerusalén, que será divinamente edificada. Hipólito de Roma, que vivió entre los años 170 y 235, ubicó el regreso visible de Cristo al interpretar el fin de los tiempos de la visión de Daniel del capítulo 2 y el capítulo 7, en el sentido de que este periodo de la tribulación precedería el regreso de Cristo. Él escribió en fragmentos de este comentario de Daniel capítulo 2 y el capítulo 7, escribió estas frases. Cuando se cumplan los tiempos y los 10 cuernos surjan de la bestia en los últimos días, entonces el anticristo aparecerá entre ellos, cuando hará guerra contra los santos y los perseguirá. Después podemos esperar que la manifestación del Señor desde el cielo.
Lactancio, quien vivió entre los años 250 y 330 después de Cristo, fue asesor del primer emperador romano cristiano, Constantino I. Lactancio describió la paz durante el reinado de Cristo en la tierra en su obra Institutos Divinos. Él dijo: durante todo este tiempo, hablando del milenio, las bestias no se alimentarán de sangre, ni las aves de rapiña, sino que todas las cosas han de ser pacíficas y tranquilas. Los leones y los terneros permanecerán unidos en el establo. El lobo no cazará la oveja, ni el lobo cazará a su presa. Halcones y águilas no se lastimarán. El bebé jugará con serpientes. Lactancio también afirmó que Satanás sería atado durante estos 1000 años. Él dijo en esta misma obra de Institutos Divinos: alrededor del mismo tiempo, el príncipe de los diablos, que es el inventor de todas las maldades, será atado con cadenas y será aprisionado durante los 1000 años del gobierno celestial, en los cuales la justicia reinará en el mundo, de forma que no urda ningún mal en contra del pueblo de Dios. Lactancio también describió los siguientes eventos después del milenio y la apariencia física de los hombres que van a sobrevivir del milenio. Él dijo: pero cuando los 1000 años sean cumplidos, el mundo será renovado por Dios, y los cielos serán recogidos, y la tierra será cambiada, y Dios transformará a los hombres en la similitud de los ángeles, y ellos serán blanqueados como la nieve, y estarán para siempre en servicio ante los ojos del Todopoderoso, y harán ofrendas al Señor para servirle por siempre. Efrén el Sirio fue un gran teólogo y escritor cristiano de la iglesia bizantina. Vivió desde el 306 después de Cristo al 373. Hasta hace poco tiempo un gran número de sus escritos aún no se habían traducido al inglés. En 1994, Grant R. Jeffrey descubrió algunos manuscritos antiguos de Efrén que fueron traducidos por el profesor Cameron Rhodes en Tyndale Theological Seminary, a petición del señor Jeffrey. Los extractos son tomados de un libro reciente de Grant Jeffrey, Final Warning. Hay muchos elementos de interés escatológico, incluyendo algunos extractos de los escritos de Efrén en las 70 semanas de las profecías de Daniel. Pseudo-Efrén escribió en el siglo VI o VII y creía en el arrebatamiento pretribulacionista. Efrén el Sirio escribió en su obra que la iglesia sería arrebatada antes de la gran tribulación. Él dijo: porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir y serán llevados al Señor, para que no vean la confusión que va a abrumar al mundo a causa de nuestros pecados. El manuscrito de Efrén expone los acontecimientos de los últimos días en secuencia cronológica. Es significativo que Efrén inició con el rapto al usar la palabra inminente. Después describió la gran tribulación durante la tiranía del anticristo y después la segunda venida de Cristo a la tierra con sus santos para derrotar al anticristo. El erudito bizantino Paul Alexander claramente creía que Efrén estaba enseñando lo que hoy llamamos un rapto pretribulacionista. De acuerdo con Alexander, la mayoría de los bizantinos apocalípticos estaban preocupados por cómo los cristianos sobrevivirían en el tiempo de severa persecución por el anticristo. Con esta evidencia podemos decir con autoridad histórica que la iglesia primitiva era premilenialista. No solo lo afirmo yo, de esto hay testimonio histórico, de este hecho hay mucho testimonio histórico. Por ejemplo, Daniel Whitby, teólogo inglés, el fundador de la doctrina postmilenialista, como ya lo mencioné, que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Él afirmó que la doctrina de la segunda venida en la iglesia primitiva era el premilenialismo. G.N.H. Peters lo menciona en su libro Theocratic Kingdom, lo que este hombre, Daniel Whitby, creía con respecto a la doctrina de la iglesia primitiva. Él dijo: la doctrina del milenio o del reino de los santos en la tierra junto con Cristo por 1000 años es ahora rechazada en el siglo XVII y XVIII por todos los católicos romanos y por muchos protestantes. Sin embargo, fue aceptada entre los mejores cristianos durante 250 años como una tradición apostólica. Tal fue expresada por muchos de los padres de los siglos II y III.
quienes hablan de ello como si hubiera sido una tradición de nuestro Señor y de sus apóstoles y todos los antiguos que vivieron antes de ellos. Ellos nos dicen las palabras precisas en que fue expresada, las escrituras que para entonces eran interpretadas y dicen eran sostenidas por todos los cristianos que eran estrictamente ortodoxos. Era recibida no solo en las partes orientales de la iglesia, por Papias en Frigia, Justino Mártir en Palestina, sino también por Ireneo en Galia, Neponte en Egipto, Apolinar, Metodio en el occidente y en el sur, Cipriano, Victorino en Germania, por Tertuliano en África, Lactancio en Italia y por Cerbero y el concilio de Nicea alrededor del año 323 después de Cristo. Philip Schaff, que vivió entre los años 1819 y 1893, que fue llamado como el decano de los historiadores de la Iglesia de América, y él mismo, que era postmilenianista, proveyó el siguiente resumen de la doctrina milenaria de la Iglesia primitiva. Él dijo, el punto más destacado en la escatología de la era antiseniana es la prominencia del quiliasmo o milenarismo, es decir, la creencia de un reino visible de Cristo en gloria en la tierra con sus santos resucitados por 1000 años antes de la resurrección general y del juicio. En realidad no era la doctrina de la iglesia materializada en un credo o forma de devoción, pero era la opinión entendida de maestros distinguidos tales como Bernabé, Papia, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Metodio y Lactancio. Veamos la doctrina del milenio en el tercer y cuarto siglo. J. Dwight Pentecost, en su libro Eventos del Porvenir, selecciona algunos teólogos en el siglo III que eran antagonistas de la posición premilenial por causa del alegorismo o nuevo método de interpretación que crearon para ajustar sus filosofías al cristianismo. Veamos 4 de esos grandes teólogos. Entre ellos estaba Gallo o Caius al comienzo del tercer siglo, Clemente de Alejandría, preceptor en la escuela catequista de Alejandría, quien ejerció una influencia poderosa sobre Orígenes y otros como maestro entre los años 193 y 220 después de Cristo. Orígenes alrededor del 185 y 254 después de Cristo. Dionisio alrededor del 190 y 265 después de Cristo. Estos son los campeones mencionados como directamente hostiles al quiliasmo o premileniarismo, de acuerdo a J. de Pentecost. Después del ataque de Orígenes al premileniarismo, el cual explicaba el milenio de forma figurada, Nepos, obispo egipcio, entre los años 230 y 250, que fue un eminente hombre y espiritual, escribió en defensa del premilenianismo en contra de Orígenes, diciendo: después de esta, la primera resurrección, el reino de Cristo iba a estar sobre la tierra por 1000 años y los santos iban a reinar con él. Obispo de Egipto, quien enseñó que habría cierto milenio de lujo corporal en esta tierra. Después de la muerte de Nepos, Coración tomó su lugar, otro obispo, y también se opuso a Orígenes, quien negaba el reino milenial. Metodio se deduce que se opuso a la nueva doctrina de Orígenes, el cual negaba el reino literal de Cristo por 1000 años. Pues así como los israelitas tras salir de la frontera de Egipto llegaron primero a los tabernáculos y desde allí tras volver a partir entraron a la tierra prometida, así también nosotros, porque también yo, emprendiendo mi viaje y saliendo del Egipto de esta vida, llegué primero a la resurrección, que es la verdadera fiesta de los tabernáculos, y habiendo levantado allí mi tabernáculo adornado con los frutos de la virtud, en el primer día de la resurrección, que es el día del juicio, celebro con Cristo el milenio de descanso que se llama el séptimo día, el verdadero Shabbat. Después del resto de la fiesta de los tabernáculos, vengo a los cielos, no continuando a permanecer en los tabernáculos, es decir, mi cuerpo después del espacio de 1000 años, transformado de una forma humana incorruptible a un tamaño y belleza angélica, donde al fin las vírgenes, cuando el festival de la resurrección se consuma, pasaremos del lugar maravilloso del tabernáculo a cosas más grandes y mejores, ascendiendo a la mismísima casa de Dios sobre los cielos. La escuela alegórica de Alejandría afectó la interpretación literal de la doctrina del milenio de la iglesia primitiva, como lo afirma G.N.H. Peters en su libro Theocratic Kingdom, impreso en el año 1884. Él escribió y él dijo: en este siglo la doctrina milenaria cayó en descrédito a través de la influencia, especialmente la de Orígenes, que enérgicamente se opuso, ya que contravenía algunas de sus opiniones. Hasta los tiempos de Orígenes, todos los maestros quienes estaban dispuestos públicamente la profesaron y la enseñaron, pero Orígenes la atacó ferozmente, pues era repugnante a su filosofía, y por el sistema de interpretación bíblica que descubrió, le dio un giro diferente a los textos de la Escritura, sobre los cuales los patrones de esta doctrina estaba basada.
Peters también menciona en este libro a Daniel Whitby, quien dice, de acuerdo con Ireneo Justino, en aquella época habían tres clases de hombres: los herejes que negaban la resurrección de la carne y del milenio, eran herejes; los ortodoxos exigentes que enseñaban tanto la resurrección como el reino de Cristo sobre la tierra, es decir, los cristianos; y los creyentes que consentían con los justos y sin embargo trataban de alegorizar y convertir en metáfora todas aquellas escrituras que presentaban un reino apropiado de Cristo y que tenían conceptos que más bien estaban de acuerdo con los herejes que negaban el reino, en vez de estarlo con los ortodoxos que sostenían la realidad de este reino sobre la tierra. Con respecto a este tipo de cristianos que alegorizaban los textos bíblicos, fue que se originó la mezcla. Peters afirmó que el auge del gnosticismo en el segundo y tercer siglo cambiaron el pensamiento teológico sobre el milenio, del premilenianismo al amilenialismo, como una nueva doctrina. Peters dice, el gnosticismo asestó un duro golpe a la realeza prometida del Hijo del Hombre como el Hijo de David. El ascetismo, la creencia en la inherente corrección a la materia, era antagónica al reino milenial. El docetismo, que negaba al Cristo como lo hizo con la realidad del cuerpo humano de Jesús, efectivamente cerró todo acceso a la comprensión del reino al espiritualizar no solo lo relativo al cuerpo, sino todo lo demás que relacionaba con él como Mesías. El amilianismo surgió de una forma gradual, originada por la interpretación alegórica en la escuela de Alejandría y promovida por este teólogo Orígenes, que fue llamado un hereje. Dice que esta interpretación alegórica, que era proveniente de la filosofía y del gnosticismo, se mezcló con la interpretación literal. A finales de los años 200 y comienzos de los 300, algunos teólogos cristianos mezclaron el sistema de interpretación alegórico con el literal, como fue el caso de Victorino, obispo de Petán, quien murió como mártir por su fe en Cristo en el año 304 después de Cristo, bajo el emperador romano Diocleciano. Victorino escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis, el cual lo interpretó casi todo literal, pero el capítulo 20 lo alegorizó para negar el milenio literal, al decir, esos 1000 años en donde Satanás es atado son desde la primera venida de Cristo hasta el fin del mundo, y se llaman 1000 de acuerdo a ese método de hablar en la que una parte está representada por el todo. Y en Apocalipsis 23, donde dice que después de que se han cumplido los 1000 años, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo, Victorino lo interpretó mezclando lo alegórico con lo literal, diciendo, él dijo, el corto tiempo significa 3 años y 6 meses, en el cual con todo su poder el diablo se vengará a sí mismo bajo el anticristo contra la iglesia. Por último, dice, después de que el diablo será liberado y seducirá a las naciones en todo el mundo y las incitará a la guerra contra la iglesia, cuyo número de enemigos será como la arena del mar. En el comentario del capítulo 11, verso 3, Victorino vio un periodo de 3 años y medio en que los 2 testigos ministrarían, seguido de un periodo similar con el reinado de la bestia o anticristo. Es decir, de los 3 años y medio en que Satanás sería suelto, citando Apocalipsis 20, donde él decía que ese poco tiempo serían 3 años y medio donde Satanás sería suelto y a través del anticristo perseguiría a la iglesia. Sumando entonces un total de 7 años, es decir, 3 años y medio de la administración de los 2 testigos y 3 años y medio o el poco tiempo en que Satanás será suelto a través del anticristo persiguiendo a la iglesia, es decir, 7 años antes de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 11, del 2 al 3, la escritura dice, y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y en el verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Victorino lo interpretó literalmente y dijo, es decir, 3 años y 6 meses. Estos harán 42 meses, por lo tanto su predicación es de 3 años y 6 meses. Y el reinado de Cristo otro tanto. Otro tanto, es decir, otros 3 años y 6 meses que equivaldrían a 7 años antes de que Cristo venga. Victorino comenta en Apocalipsis capítulo 15, verso 1, que antes que las 7 copas de la ira sean derramadas sobre los impíos, la iglesia será quitada de la tierra.
Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Victorino lo interpretó así: porque la ira de Dios siempre golpea al pueblo obstinado con 7 plagas, es decir, perfectamente como se dice en Levíticos. Y estas, hablando de las 7 plagas, serán para el último tiempo, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Es decir, para Victorino la iglesia sería quitada antes que los 7 ángeles derramen las 7 plagas de la ira de Dios, que va a ser derramada contra los impíos antes de su segunda venida. Para Victorino el arrebatamiento tomaría lugar antes de las 7 plagas que fueran derramadas en la tierra. En su nota de comentario de Apocalipsis 6:14, también Victorino indica otra referencia a la doctrina del arrebatamiento antes de esas plagas finales. Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Para Victorino lo interpretó diciendo: ¿por qué el cielo será enrollado? Quiere decir que la iglesia será quitada. Y la siguiente parte de Apocalipsis 6:14, que dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar, Victorino dijo: sugiere que en la última persecución todos los hombres partirán de sus lugares, es decir, los buenos, hablando de la iglesia, serán quitados, buscando evitar la persecución. En resumen, la escatología de Victorino era así. Victorino, aunque no creía en un milenio literal, él sí creía que antes de la venida visible de Cristo habrían 7 años, las cuales estaban divididas por 3 años y medio de la predicación de los 2 testigos y los otros 3 años y medio de tiempo en que Satanás sería suelto en la tierra para que a través del anticristo persiga la iglesia, la cual será quitada o arrebatada antes de las 7 plagas finales. Y al final de esos 3 años y medio del reino del anticristo, Cristo vendrá a destruirlo al anticristo. Victorino mezcló la interpretación literal con la alegórica, que esta a su vez minimizó la doctrina del milenio. Otro factor que minimizó la doctrina del milenio fue la unión de la iglesia y el Estado bajo Constantino, cuando Constantino regresó de la batalla diciendo de que había visto una visión en el sol, y en el sol había visto una cruz y una voz que le dijo: por esta cruz vencerás. Y por eso, cuando regresó de la batalla victorioso, dijo al Imperio Romano que él se había vuelto cristiano. Cuando la iglesia cristiana salió de la persecución de las catacumbas y formó parte del Estado romano, cuando se mezcló la unión de la iglesia con el Estado romano bajo Constantino, provocó la muerte de la esperanza milenaria, como también lo manifestó Peters en su libro Theocratic Kingdom. Él dijo: inmediatamente después del triunfo de Constantino, los cristianos emancipados de la opresión y la persecución y dominantes y prósperos en su turno, comenzaron a perder su viva esperanza de la pronta venida de nuestro Señor y de su concepción espiritual de su reino, para considerar la supremacía temporal del cristianismo como un cumplimiento del reinado prometido de Cristo sobre la tierra. El Imperio Romano convertido en cristiano ya no se consideraba un objeto de denuncia profética, sino como el escenario de un desarrollo milenario. Esta nueva visión, sin embargo, pronto fue recibida por la interpretación figurativa del milenio como el reinado de Cristo en los corazones de los verdaderos creyentes. John F. Walvoord menciona en su libro The Millennial Issue in Modern Theology los principales factores que influyeron en el surgimiento del milenialismo. Número 1, el levantamiento al poder de la iglesia romana, que enseñó que era el reino de Dios en la tierra y su cabeza el vicario de Cristo en la tierra, fue un factor importante. El segundo, Agustín sistematizó la interpretación alegórica. Antes de Agustín, el milenialismo era asociado con las herejías producidas por la alegorización y la espiritualización de la escuela de teología en Alejandría, que no solo se exponía al premileniarismo, sino que subvertía cualquier exégesis literal de la escritura. Veamos la interpretación alegórica de Agustín del libro de Apocalipsis 20, de acuerdo con su libro La ciudad de Dios, The City of God, la ciudad de Dios. Agustín vinculó Apocalipsis 20, el 2 al 3, es decir, vinculó que Satanás será atado por 1000 años con las palabras de Jesús acerca de atar al hombre fuerte en Marcos 3:27. Él dijo:
cuando la iglesia comenzó a ser cada vez más ampliamente extendida entre las naciones más allá de Judea, y esta misma contuvo y refrenó el poder de Satanás, de modo que Satanás no podía seducir y ganar posesión. Agustín consideró que los 1000 años se extenderían así, desde la primera venida de Cristo hasta el fin del mundo, cuando vendrá por segunda vez. Por eso no hay un milenio futuro por el cual la iglesia buscaba deseosamente, sino que el milenio de Apocalipsis 20 describía la actual era de la iglesia, en este caso la iglesia católica romana. Es más, el amilenialismo o nueva doctrina para el siglo IV era la doctrina y es la doctrina de la escatología de la iglesia católica romana. Para Agustín de Hipona, la primera resurrección de Apocalipsis 20, del 5 al 6, toma lugar en el cristianismo que oye la voz del Hijo de Dios y pasa de la muerte a la vida, y también continúa en esta nueva vida. Esta resurrección es espiritual y se aplica tanto a los fieles que están vivos y para los muertos que disfrutan de su descanso en el cielo. Según la doctrina paulina, el obispo católico romano Agustín de Hipona se desvió de la verdad y trastornó la fe de muchos al usar el método de interpretación alegórico, al decir que la primera resurrección ocurrió cuando el individuo nace de nuevo o es resucitado de su muerte espiritual. Pablo, que escribió contra los gnósticos infiltrados en la iglesia en el año 67 después de Cristo, antes de su muerte, le escribe a Timoteo para darle unos consejos. Segunda de Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y el verso 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La misma interpretación alegórica que el obispo católico romano Agustín de Hipona le dio a Apocalipsis 20 del 5 al 6, diciendo de que la resurrección de los muertos para reinar con Cristo 1000 años aconteció cuando ellos creyeron y resucitaron de la muerte espiritual. Entonces al apóstol Pablo, que lo combatió en el año 67, escribiéndole a Timoteo antes de su muerte, antes de su martirio, estas palabras: que Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad porque habían enseñado una doctrina gnóstica que se infiltró dentro del cristianismo, diciendo que cuando el creyente, cuando el individuo oía la voz de Cristo, el evangelio, y resucitaba de entre la muerte espiritual para una nueva vida en Cristo, entonces ocurría la primera resurrección. Y ellos, Himeneo y Fileto, decían: la primera resurrección ya se efectuó cuando usted nació de nuevo, cuando usted resucitó. Entonces el apóstol Pablo dijo: no, la primera resurrección no ha sucedido, y le escribió a Timoteo diciendo que Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Repito, el obispo católico romano Agustín de Hipona se desvió de la verdad y trastornó, y aún trastorna con sus escritos, la fe de muchos, con su interpretación alegórica y su nueva doctrina amilenialista. El premilenialismo fue creído por la iglesia primitiva, porque solo en un milenio literal se cumplen los pactos que Dios le hizo a Abraham, al pueblo de Israel y a David. No así en el amilenialismo. Por ejemplo, Dios le hizo pactos con Abraham. En Génesis 15, verso 18, la Biblia dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia, es decir, a la descendencia de Abraham, daré esta tierra. ¿Pero cuál tierra? Y le marcó los límites, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es decir, Dios le prometió a Abraham que a la descendencia de él le iba a dar esa tierra. Y en Génesis 13:15 él se lo había dicho: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. También ese mismo pacto lo hizo con Israel, y en Deuteronomio 35 dice que Dios le prometió lo mismo.
y te haré volver, Israel, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te haré bien, y te multiplicaré más que a tus padres. En Jeremías 32:37 confirma ese pacto, que después de que ellos iban a ser dispersados por las naciones, y fueron dispersados después del año 70, cuando Tito vino, destruyó el templo y esparció a los judíos que estuvieron sin tierra por casi 2000 años, hasta en el año 1948, cuando las Naciones Unidas proclamaron que Israel era un estado y le devolvieron parte de la tierra, pero no toda como Dios se la prometió a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15 verso 18, y se la prometió para siempre. Actualmente Israel no tiene completamente esa tierra de acuerdo a sus límites, porque por un lado están en la franja de Gaza, viven los actuales palestinos, y otras partes del sur también están invadidas. Israel todavía no tiene esa tierra, pero cuando Cristo venga a establecer su milenio, Él cumplirá las palabras que Dios le prometió a Abraham e Israel, inclusive Israel a través del profeta Jeremías en 32:37, que dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. En el verso 41 dice: y me alegraré con ellos, decía, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. En Ezequiel 37, verso 25, el Señor dijo: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, el cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Actualmente ellos todavía no poseen toda la tierra, porque están los enemigos alrededor que les han quitado terreno, pero cuando Cristo venga les devolverá la tierra. Solo en un milenio literal se cumple el pacto que Dios hizo con David. En 2 de Samuel capítulo 7 verso 12 dice que Dios le habló a David, y Dios le dijo a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El verso 13 dice: Él, hablando de Cristo, edificará casa a mi nombre, es decir, el nuevo templo que actualmente no existe, pero cuando Cristo venga, restaurará el templo, el tabernáculo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaré para siempre el trono de su reino allá en Jerusalén. En el Salmo 89:3, el Dios mismo dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones, para siempre le conservaré mi misericordia, dice el verso 28, y mi pacto será firme con él, es decir, con David. Verso 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, también le recordó ese pacto a María, y en cumplimiento el ángel Gabriel le anuncia la venida de Cristo. Lucas 1:32 dice: del nacimiento de Cristo será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El verso 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo todavía no reina sobre los judíos lo mataron, sin embargo Él va a reinar sobre los judíos. Él vino y le rechazaron, pero ahora que Él venga en su segunda venida, cuando los defienda de todas las naciones que lo rodearán para destruir a Israel, entonces Israel se convertirá a Jesús, creerán en Jesús y lo recibirán como rey, y Cristo reinará para cumplir la promesa a David, que Cristo afirmará para siempre el trono de su reino. Y como lo dijo Gabriel, Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pablo creía en ese reino milenial de Cristo, y por eso en Romanos 11:25 él dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte por ahora, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, es decir, cuando Cristo regrese, Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La doctrina del milenio en la Reforma y posreforma.
Los reformadores no se opusieron a la escatología milenial de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque los reformadores, especialmente los reformadores anglicanos, luteranos y calvinistas, basaron su soteriología en la soteriología agustiniana, pero la escatología la conservaron, la que ellos habían recibido de la Iglesia Católica Romana, la cual era el amilenianismo. Por eso ellos no se opusieron a la escatología amilenial de la Iglesia Católica Romana. Lo único que se opusieron fue a la soteriología, y la basaron en la soteriología del obispo católico romano Agustín de Hipona. Lutero rechazó la idea de una futura edad de oro, denunciando especialmente el premileniarismo. Juan Calvino fue crítico de los mileniaristas, los anabaptistas, defensores del premileniarismo, quienes creían que la segunda venida de Cristo resultaría en la destrucción del mal y el establecimiento de su reino milenario. Estos fueron atacados ferozmente por Juan Calvino. El amilenianismo en la Reforma y después de la Reforma. Tenemos el dogmático luterano alemán de la tradición escolástica luterana Johannes Andreas Quenstedt, que vivió entre el año 1617 y 1688, contrastó en su obra la escatología amilenialista de la iglesia luterana con el premilenialismo. Él dijo: la segunda venida de Cristo, la resurrección general, el juicio final y el fin del mundo están inmediatamente unidos, y un evento sigue al otro sin un intervalo de tiempo. Está claro que antes de la finalización del juicio, ningún reino terrenal y vida abundante en todos los placeres espirituales y corporales como los milenaristas o milenarios sueñan y están a la expectativa. Otra nueva doctrina que surgió después de la Reforma fue el postmilenialismo. El surgimiento del postmilenialismo como sistema se suele atribuir a Daniel Whitby, como ya lo mencioné, del siglo XVII y XVIII, y Jonathan Edwards, quienes desarrollaron el postmilenialismo, la cual se convirtió en la posición escatológica de los teólogos que dominaban el pensamiento teológico de los últimos siglos. Se basó en la interpretación también figurativa de la profecía. Por ejemplo, Whitby estableció que el evangelio sería extendido por toda la tierra y el mundo sería salvo, que los judíos serían restaurados a la tierra santa y una edad de oro de 1000 años daría paso y traería la paz y la bendición universal. Después de esto sería la segunda venida, que Cristo volverá para juzgar al mundo después del milenio, que el reino es espiritual e invisible en lugar de material y político, que el trono de Cristo se prevé que ocupe es el trono del Padre en el cielo. El postmilenialismo, como el amilenialismo, cree que todos los juicios finales de los hombres y los ángeles son esencialmente un evento, se producirán después de una resurrección general de todos los hombres y antes del estado eterno. El premilenialismo en la Reforma y después de la Reforma. El teólogo de la postreforma Johann Heinrich Alstedt, que vivió entre los años 1588 y 1638, defendió el premileniarismo a través de una interpretación detallada de Apocalipsis 20 en su libro latino Diatriba de Mille Annis Apocalypticis. Fue publicado en el año 1627, traducido como La Ciudad Amada. Él apoyó su creencia en un futuro del reino terrenal apelando a pasajes del Antiguo Testamento como Isaías capítulo 2 del 1 al 4 y 34 del 1 al 17, colocando el cumplimiento de esas profecías en el milenio. Después de él surgió Joseph Mede. En el año 1586-1638 popularizó la doctrina premilenial de Alstedt en el libro de la clave de Apocalipsis, del latín original Clavis Apocalypticae. Fue publicado en el año 1632. Las obras de Alstedt y Mede dirigieron de nuevo la escatología protestante a la doctrina premilenial de la iglesia primitiva. Joseph Mede escribió al principio del tiempo de la Reforma, y este no enseñó pretribulación, pero sí enseñó que Cristo vendría en dos etapas. La primera con el rapto para librar a la iglesia del fuego que limpiaría la tierra de los impíos para así prepararla para el reino milenial. Él escribió: voy a añadir más, es decir, lo que puede ser concebido como la causa de este rapto de los santos en lo alto para recibir al Señor en las nubes. En vez de esperar su venida en la tierra,
que si esto es para aquellos que puedan ser preservados durante la conflagración de la tierra y las obras de la misma, segunda de Pedro 3:10, que si como Noé y su familia fueron preservados del diluvio al ser levantados por encima de las aguas en el arca, de la misma manera los santos de la congregación deban ser levantados en las nubes dentro de su arca, que es Cristo, para ser preservados allá del diluvio de fuego en el que los impíos serán consumidos. John Hill, famoso teólogo bautista del siglo XVIII, publicó su comentario del Nuevo Testamento en el año 1748. En su comentario sobre el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, hizo referencia a una venida secreta antes de la venida de Cristo a la tierra para reinar en este mundo. John Hill, influenciado por los escritos de Joseph Meder, creía la doctrina de la venida de Cristo en dos etapas, llamada preconflagración, la cual decía que en la séptima trompeta del Apocalipsis, antes que se consumara la ira de Dios, Cristo vendría hasta las nubes a arrebatar a los santos para librarlos del fuego que devoraría a los impíos, escrito en 2 de Pedro 3:10. Cristo permanecería en el aire por un tiempo para ser visto por todos y luego se llevaría la iglesia al tercer cielo y después descendería a la tierra a establecer el milenio. En el comentario de 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 17 dice: seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hill da dos razones por qué Cristo vendrá hasta las nubes y no descenderá a la tierra. La razón número uno, él dice que porque la tierra no está en condiciones de recibir a Cristo. Él comenta en ese comentario, porque él dice: aquí Cristo se detendrá y será visible a todos y fácilmente discernido por todos, buenos y malos, como el cuerpo del sol al mediodía. Aún no descenderá a la tierra porque no está en condiciones de recibirlo. Pero cuando la tierra y sus obras sean quemadas y esta tierra sea limpiada y purificada por el fuego y convertida en una nueva tierra, él descenderá sobre esta y habitará con sus santos en ella. La segunda razón dice que Cristo permanecerá en las nubes y no descenderá a la tierra es para preservar a la iglesia de los juicios de la gran conflagración y también para llevarla al tercer cielo. Él en el comentario de 1 Tesalonicenses 4, 17, él dice: y esto sugiere otra razón por la que se quedará en el aire Cristo y sus santos con él, se reunirán allí con él, y a quienes él llevará arriba con él al tercer cielo, hasta que la conflagración general y la quema del mundo haya terminado, y para preservarlos a ellos de esta conflagración. Después todos los elegidos de Dios descenderán del cielo como una novia ataviada para su marido, y con él ellos, y el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Finalmente, en su comentario de y así estaremos siempre con el Señor, de 1 Tesalonicenses 4, 17, él menciona la sucesión de los eventos escatológicos: y estarán para siempre con él donde quiera que él esté. Primero en el aire, cuando Cristo venga, donde ellos se reunirán con él, luego en el tercer cielo, donde se irán con él, y luego en la tierra, donde descenderán y reinarán con él 1000 años, y luego en la gloria final por toda la eternidad. Los enemigos de la doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación dicen que esta doctrina fue fundada por los sacerdotes jesuitas Francisco Rivera y Emanuel Lacunza. Otros dicen que vino de la visión de una joven escocesa, Margaret MacDonald, en 1830. Otros que fue idea del teólogo dispensacionista John Nelson Darby en el año 1859. Estos oponentes dicen que esta doctrina nunca fue enseñada por 1800 años, pero como ya lo mencioné, con este teólogo Hill, con Medes y aún en la iglesia primitiva, puede uno deducir que es una total falta de conocimiento decir que el arrebatamiento se enseñó a partir del siglo XIX, cuando la historia demuestra que no solo desde el inicio de la Reforma, sino desde el principio de la iglesia se ha estado enseñando. Por ejemplo, el pastor bautista Morgan, antes de John Darby, Morgan Edwards, fundador de Brown University, nació el 9 de mayo de 1722 en Trevithick, Gales, y él se mudó a Estados Unidos y fue escritor sobre el tema del rapto. Predicaba sobre el rapto de la iglesia, aunque él no era pretribulación, sino mid-tribulacionista, ya que él enseñaba que el arrebatamiento sería 3 años y medio antes de iniciar el milenio. Él escribió y dijo: los santos muertos serán resucitados y los vivos cambiados
a la apariencia de Cristo en el aire, 1 Tesalonicenses 4:17, y esto será alrededor de 3 años y medio antes del milenio, como veremos más adelante, pero él y ellos permanecerán en el aire durante todo ese tiempo. Este escritor Morgan Edwards dijo, no, ellos ascenderán al paraíso o hacia alguna de las muchas moradas en la casa del Padre, y él citó Juan 14:2, y así desaparecer durante el tiempo antedicho. Él diseñó, el diseño de este retiro y desaparición será para juzgar a los santos resucitados y cambiados, porque ahora es tiempo de que el juicio comience, y este será en la casa de Dios. Veamos la doctrina del milenio en el periodo moderno. El nuevo surgimiento del premilenialismo. John Nelson Darby, que vivió en el año 1800-1882, y los hermanos Frymouth fueron los autores del premilenialismo dispensacional. Ellos decían que la iglesia que comenzó en Pentecostés e Israel son dos grupos distintos, cada uno con su propia historia, destino y esperanza. Ellos decían que la esperanza de la iglesia es el rapto. Y ellos lo escribieron, lo que está a la expectativa en sí mismo no es solo, aunque también seguro, la aparición de Cristo, sino el ser alzados hacia donde Él esté. Nos vamos a reunir con Cristo en el aire, nada más claro, entonces subiremos a reunirnos con Él y no lo esperaremos o esperaremos su venida a la tierra. Dwight L. Moody y la mayoría de los otros evangelistas del molde de Moody apoyaron el premilenialismo. Ahora veamos el postmilenialismo en la época moderna. Por ejemplo, Augustus Hopkins Strong, un calvinista, defendió la doctrina del postmilenialismo en su teología sistemática. Él dijo, la predicación del evangelio en todo el mundo conducirá a la ampliación constante del reino de Dios, la contención del mal y el regreso de Cristo después de una batalla final del ataque del mal contra la injusticia. Él también escribió, sostenemos que Apocalipsis 24:10 no describe los acontecimientos comúnmente llamados el segundo advenimiento y la resurrección, sino que describe los grandes cambios espirituales en la historia posterior de la iglesia, que son típicos de y previo a la segunda venida y resurrección, y por lo tanto, después de que el método profético se predijo en el lenguaje literalmente aplicable solo a los propios eventos finales. La posición postmilenial dice o enseña, por ejemplo, como lo vemos en esta gráfica, que Israel y la iglesia son el pueblo de Dios, que este tiempo presente o esta era presente es el reino o la iglesia que está evangelizando el mundo en estos 1000 años antes de que Cristo venga, y cuando se evangelice todo el mundo, entonces Cristo vendrá. Su segunda venida acontecerá el arrebatamiento, y después de eso será la eternidad, y que en esa segunda venida ocurrirá la resurrección de los muertos y también el juicio general, que no hay 7 años de tribulación, sino que esos 7 años de tribulación es una era completa donde Cristo está reinando a través de la iglesia en esta tierra. La doctrina milenialista en la época moderna está dividida en dos campos: amilenialismo agustiniano, de los cuales Alice y Berkhoff son adherentes de esta doctrina de la Iglesia Católica Romana. Todas las promesas del reino del Antiguo Testamento se cumplen en el presente siglo en la iglesia. La segunda opinión es la más nueva, la defendida por Westcott en el año 1859 y Clifford en el año 1874, y promovida por B.B. Warfield en Estados Unidos, que atacó la posición agustiniana de que el reino es terrenal y visto el reino como el reinado de Dios sobre los santos que están en el cielo. Por lo tanto, por lo que es un reino celestial, todas las promesas del reino del Antiguo Testamento encuentran cumplimiento en los santos, pero en el cielo y no en la tierra, como lo decía Agustín de Hipona. La segunda teoría, más que la primera, requiere espiritualización, no solo del Apocalipsis 20, sino de todos los muchos pasajes del Antiguo Testamento que tratan con la edad de oro de un reino justo en la tierra. Veamos en este gráfico la posición al obispo católico romano Agustín de Hipona, es decir, el amilenialismo del obispo católico romano Agustín de Hipona. Para este obispo, la iglesia
es el reino de Dios en la tierra, que empezó cuando Cristo vino y termina esos 1000 años que son alegóricos cuando Cristo regrese. Y cuando Él regrese acontece el arrebatamiento y la resurrección general y también el juicio general y después la eternidad. Mientras que la doctrina de Walther decía de que el reino no era la iglesia en la tierra, sino que las promesas del reino se cumplen es en el cielo. Tienen los mismos eventos, que cuando Cristo venga ocurre el rapto, ocurre la resurrección general y el juicio general, y después de eso la eternidad. Actualmente el premilenialismo se divide en dos puntos de vista principales. El premilenialismo post-tribulación, el cual enseña que Cristo volverá después de la gran tribulación para establecer su reino milenial, que es post-tribulación, y el premilenialismo del rapto secreto antes de su segunda venida, que está dividido también en dos. El punto de vista mid-tribulacional, que habrá un rapto secreto en medio de la gran tribulación, y el punto de vista pretribulacional, que habrá un rapto secreto antes de la gran tribulación. Por ejemplo, en la posición premilenial post-tribulacional, esta enseña, como lo muestro en el gráfico, que habrán 7 años de gran tribulación y la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, por el reinado del anticristo, y al final del reinado del anticristo vendrá el Señor Jesucristo a destruir el anticristo y ocurrirá el rapto, empezará el reino milenial después de la segunda venida de Cristo. Pero eso dice que es post-tribulación, después de los 7 años de tribulación es que Cristo viene. Y la posición mid-tribulacional dice que habrán 7 años de gran tribulación, pero a la mitad de esa gran tribulación ocurrirá el rapto, la iglesia subirá al cielo a la mitad de la gran tribulación y después Cristo volverá con sus santos y establecerá su reino milenial y luego seguirá la eternidad. La posición pretribulacional, que es la que yo sostengo, esta dice que Cristo vendrá 7 años antes del milenio y Cristo arrebatará a su iglesia 7 años antes de la gran tribulación y después de esos 7 años Cristo vendrá con sus santos a la tierra para establecer su milenio. Conclusión: el postmilenialismo es la doctrina más nueva creada por Daniel Wettbeiner del siglo XVII y XVIII y creída por el calvinista Jonathan Edwards y predicada en la época moderna por otro calvinista, Augusto Strong. El amilenialismo fue una nueva doctrina introducida en la iglesia en los siglos III y IV como resultado de la interpretación alegórica del gnosticismo infiltrado en el cristianismo, condenado por la era patrística, pero aceptado por la naciente iglesia católica romana bajo la sistematización del obispo católico romano Agustín de Hipona. El nuevo amilenialismo es la más reciente doctrina atribuida a B.B. Warfield, que vivió entre los años 1851 y 1926. Por lo tanto, la doctrina más nueva es la posición del amilenialismo, la cual de B.B. Warfield, la cual dice de que las promesas del Antiguo Testamento para Israel y la iglesia están cumplidas en el cielo y no en la tierra, como lo decía Agustín de Hipona. La otra conclusión es que la iglesia primitiva era totalmente premilenialista, empezando por Papias, el cual creía que Cristo reinaría literalmente en la tierra por 1000 años. Justino Mártir, que indicó que antes de que Cristo viniera a reinar a la tierra, el anticristo reinaría en la tierra. Ireneo dijo que ese gobierno del anticristo sería de 3 años y medio antes del milenio. Hipólito de Roma enseñó que antes del milenio habría una gran tribulación. Victorino, obispo de Petán, dijo que antes de la venida visible de Cristo habrían 7 años, 3 años y medio de la predicación de los 2 testigos y 3 años y medio del reinado y la persecución del anticristo. También dijo que la iglesia sería quitada o arrebatada antes de las 7 plagas de Apocalipsis 15, 1, que serán derramadas antes de la venida visible de Cristo. Efrén el Sirio escribió que los santos serían arrebatados antes de la gran tribulación. Creo en la posición premilenialista, pretribulación, porque es lo histórico y es lo bíblico. Así lo enseña el Apocalipsis en su interpretación literal. Cristo mismo, cuando se le reveló a Juan en Apocalipsis 1:19, le dijo que ese libro está dividido en 3 importantes secciones. Él dijo: escribe las cosas que has visto,
Esas cosas que has visto fue la visión o revelación de Cristo glorificado que Juan vio en Apocalipsis capítulo 1. Escribe las cosas que son, corresponden a los mensajes de las 7 iglesias o la era de la iglesia en el mundo, escrita en el capítulo 2 y capítulo 3. Escribe las cosas que han de ser después de estas, corresponden, número 1, a la adoración celestial de la iglesia, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, los juicios de la gran tribulación del capítulo 16 al capítulo 18, la segunda venida visible de Cristo, capítulo 19, el reino literal milenial de Cristo, es decir, por 1000 años, Apocalipsis 20, el juicio final de los incrédulos, Apocalipsis 20 del 11 al 16, y el estado eterno, Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. ¿Por qué creo que habrá una gran tribulación de 7 años? Porque el Apocalipsis lo dice. El último gobierno mundial conformado por el anticristo y los 10 reyes será de 1 hora o tiempo escatológico que equivalen a 7 años. En Apocalipsis 11, 12 y 13 usted puede encontrar esa referencia. Los 2 testigos profetizarán por 3 años y medio, de acuerdo a Apocalipsis 11 del 2 al 3. Al final de esos 3 años y medio, cuando el anticristo se siente en el templo, matará a esos 2 testigos, en Apocalipsis 11, 7 lo dice, y empezará la persecución contra Israel, de acuerdo a Apocalipsis 12 del 6, verso 6 y verso 14. Y contra todos los creyentes en la gran tribulación por los otros 3 años y medio, porque en Apocalipsis 13 del 5 al 7 dice que se le dará autoridad sobre toda tribu, lengua y nación por 3 años y medio para perseguir, como lo dijo Pablo, que será el tiempo permitido para tener autoridad en el mundo, para perseguir, matar y oponerse, como lo dijo Pablo, a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Estos son los 7 años u hora profética, 3 años y medio de la predicación de los 2 testigos y el tiempo en que los gentiles hollarán la ciudad santa, que el templo será edificado, y los otros 3 años y medio donde se le dará poder y autoridad al anticristo sobre todo tribu, lengua y nación para perseguir a los santos. Y completará los 7 años u hora profética del reino del anticristo, que la Biblia dice en Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cristo prometió a la iglesia de Filadelfia, es decir, a la iglesia que está esperando su venida, librarla de esa hora de los juicios de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por un lado, Apocalipsis 17:12 dice que el anticristo y los 10 reyes gobernarán en la tierra por 1 hora, que recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por otro lado, en Apocalipsis 3:10 dice que la iglesia será librada. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ya cuando la iglesia sea arrebatada, aparece en Apocalipsis 5 en el cielo cantando que va a reinar en la tierra. ¿Por qué va a reinar en la tierra? Porque Cristo le prometió a la iglesia reinar en la tierra. Apocalipsis 2, 26 y 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Es decir, que van a gobernar sobre la tierra. Por eso la iglesia ya arrebatada y glorificada en el cielo cantarán que van a reinar sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 lo dice: y cantaban un canto nuevo, esos 24 ancianos que corresponden a la representación de los 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, los salvos del Nuevo Testamento y los salvos del Antiguo Testamento, los 24 ancianos, y cantaban un himno que decían: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de Cristo. Ellos están en el cielo y están cantando en el cielo, y ellos dicen: con tu sangre nos has redimido. Estos 24 ancianos no son ángeles, porque los ángeles no han sido redimidos. Es la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento que ha sido redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? Apocalipsis 26 lo dice, que también no solamente la iglesia, sino también los mártires de la gran tribulación que resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, como lo cantan en el cielo la iglesia ya arrebatada en Apocalipsis 5, y reinaremos sobre la tierra.
Cristo vendrá a la tierra con su iglesia después de que las bodas